Estamos nosotros dentro de nuestro programa estudiando la indemnización de perjuicios como mecanismo de resarcir al acreedor el incumplimiento total, parcial o moratorio del deudor. A ver, nosotros señalábamos que el primer requisito de procedencia de la indemnización de perjuicios es el incumplimiento de una obligación emanada de un contrato válido. Incumplimiento que puede ser total, parcial o moratorio, según los términos del artículo 1556 del Código Civil. El segundo requisito de la responsabilidad civil contractual o indemnización de perjuicios es la imputabilidad del incumplimiento, es decir, no basta con el hecho objetivo del incumplimiento, sino que es necesario atribuirle a ese incumplimiento un factor de imputación, el dolo contractual o la culpa contractual. El tercer requisito de la indemnización de perjuicios es la existencia de un daño o perjuicio que sufre el acreedor. Y a este respecto nosotros ya estudiamos qué es lo que es el daño, qué es lo que es el perjuicio, a quién le compete la prueba de los perjuicios y la clase de los perjuicios. Y es aquí donde quedamos. Hay perjuicios materiales y perjuicios morales. Dentro de los perjuicios materiales, nosotros encontramos el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué es el daño emergente? Es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor. Dicho en otros términos, es la diferencia matemática en el patrimonio del acreedor antes del incumplimiento y después del incumplimiento. Por lo tanto, el daño emergente es el ítem indemnizatorio que menos dificultad tiene, porque simplemente aquí hay que comparar patrimonios antes y después del incumplimiento. Y para ello, evidentemente, van a servir todos los medios de prueba. Pero imagínense ustedes, o sea, antes del incumplimiento yo tenía un contrato, tenía una propiedad que había vendido y un crédito por 100 millones de pesos. Con posterioridad al incumplimiento, no tengo la propiedad, no tengo los 100 millones de pesos. Por eso que se habla de un empobrecimiento real y efectivo. En cambio, el lucro cesante es aquella utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o el cumplimiento tardío de una obligación contractual. Un autor la define como la ganancia frustrada, sobre la base de lo que probablemente habría ganado el acreedor. La jurisprudencia ha puesto de relieve el necesario juicio de probabilidad a efecto de tener por acreditado este rubro indemnizatorio. A ver, este rubro indemnizatorio es un rubro que no es un rubro de un daño presente, sino que este es un rubro de daño futuro. Pero no por el hecho de ser un daño futuro, no es indemnizable. Es indemnizable. Lo que ocurre es que aquí entran en juego variables. Y una de las variables que entra en juego es la razonable posibilidad o probabilidad de ganancia. O sea, esto no es solo conjeturas, esto no solo es ilusiones, esto no solo es esperanza de obtener una ganancia, sino que por el contrario, esto claramente, insisto, esto claramente supone que haya una razonable posibilidad o probabilidad. Por eso entonces que en este tipo de los juicios en que se reclama el lucro cesante van a ser muy importantes los medios de prueba conforme a los cuales yo pretendo demostrar el lucro cesante. Porque si yo le quiero decir al juez, mire juez, yo a consecuencia del incumplimiento del deudor
perdí esta ganancia, tendré que probar cuál era mi situación previo al incumplimiento y cuál es mi situación al día de hoy, y demostrarle al juez que existía una razonable posibilidad de obtener ese lucro o ganancia de no mediar el incumplimiento del deudor. Por eso entonces que en materia de lucro cesante hay que reconstituir de alguna manera el pasado del acreedor y posteriormente hacer una proyección de ello hacia el futuro. Y sólo así vamos a poder tener la certeza de que ese daño de alguna manera se habría configurado. Por eso que va a ser muy importante, por ejemplo, tener la contabilidad del acreedor. Porque si mañana el acreedor dice, mire, si el deudor no hubiese incumplido, yo habría recibido tal o cual cantidad de dinero, cantidad que yo habría invertido acá, y habría obtenido esta o cual ganancia. Todo ese juego, lo importante es que yo tengo que entregarle al juez los elementos para que en último término, a través del medio probatorio de las presunciones, el juez pueda llegar a la convicción de que se daba este juicio de probabilidad o de razonabilidad. Los perjuicios pueden ser directos o indirectos. Directo es aquel que es consecuencia lógica e inmediata del incumplimiento. El indirecto es aquel que no tiene relación inmediata con el incumplimiento. El perjuicio puede ser previsto o imprevisto. ¿Cuál es el perjuicio previsto? Aquel que de alguna manera las partes lo tuvieron en mente o en vista al contratar. O sea, aquel que necesariamente se producirá con el incumplimiento. En cambio, el incumplimiento imprevisto es aquel que no puede suponerse o que no podía suponerse al tiempo de celebrarse el contrato. Y el perjuicio será determinado cuando puede ser establecido con exactitud e indeterminado aquel cuya cuantía no puede definirse con exactitud. Un daño material, lo más probable que sea un daño determinado, porque yo voy a poder llegar a calcular con exactitud cuál es el monto del perjuicio a partir de la prueba que se incorpore en el juicio. En cambio, en materia de daño moral, va a ser mucho más difícil llegar a un perjuicio determinado. Más bien será indeterminado porque su cuantía no va a poder ser definida con exactitud. O sea, el dolor, la pena, la aflicción, la tristeza no tienen un correlativo matemático exacto. El cuarto requisito ahora de la indemnización de perjuicios es el nexo de causalidad. Aquí ustedes, por favor, les pido que tengan a la vista dos normas, que son los artículos 1556 y 1558 del Código Civil, que en el fondo nos dicen lo siguiente. O sea, más bien dicho, de los cuales fluye lo siguiente. Cuando decimos relación causal, a lo que nos estamos refiriendo es a que los perjuicios que se indemnizan sean los que provienen del incumplimiento, imputable, obviamente. ¿Qué dice el Código Civil en el 1556? La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Y a su vez, el 1558 dice, es responsable de todos los perjuicios que fueren una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. Es decir, en el juicio de responsabilidad civil contractual es vital, es trascendental, insisto, es vital o trascendental que los perjuicios, los daños sufridos por el acreedor sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento imputable del deudor. Solo así vamos a tener por configurado el nexo causal. Nosotros ahora vamos a estudiar las posibles causales de exención de responsabilidad del deudor. ¿Y por qué las vamos a estudiar aquí? Porque ya tenemos claro que la indemnización de perjuicios exige
el incumplimiento de una obligación válida emanada de un contrato. Ya tenemos claro que este incumplimiento ha de ser imputable a dolo o culpa del deudor. Ya tenemos claro que el acreedor debe haber sufrido un daño. Y ya tenemos claro que los perjuicios tienen que ser consecuencia directa e inmediata del incumplimiento imputable. Entonces, como quinto requisito, tenemos que dilucidar si beneficia, favorece o exculpa al deudor alguna de las causas que se han estimado como de exención de responsabilidad y que han sido construidas o estructuradas por la doctrina para los efectos que he señalado precedentemente. Vamos a estudiar la fuerza mayor o caso fortuito, la ausencia de culpa por parte del deudor si lo exonera, el estado de necesidad del deudor si lo exonera, el hecho o culpa del acreedor, la llamada mora del acreedor, si exonera al deudor de responsabilidad, la teoría de la imprevisión y finalmente el hecho ajeno o hecho, por ejemplo, de un tercero. No todas estas causales tienen reconocimiento legal. Hay algunas que solo tienen construcción doctrinaria. Por eso vamos a ver cuál de estas 6, en definitiva, las recoge nuestro ordenamiento jurídico y cuál de ellas, en definitiva, nuestra jurisprudencia las acepta como causal de exoneración de la responsabilidad del deudor. Vamos a partir, en primer lugar, estudiando el caso fortuito o fuerza mayor, pero lo vamos a hacer en la próxima cápsula. ¿Por qué? Para efectos de no tener que interrumpir en 2 clases una materia que es mejor hilarla en una sola de ellas. Muchas gracias.